¿Y si toda tu vida has rezado de la forma equivocada? Te dijeron que pide y se te concederá significaba repetir palabras en un templo, suplicar de rodillas, esperar un milagro como un mendigo. Pero, ¿cuántas veces lo hiciste y sentiste que nada pasaba? Tal vez no era Dios quien guardaba silencio. Tal vez era la forma en que te enseñaron a pedir. Lo que Jesús realmente enseñó fue tan incómodo, tan liberador, que tuvieron que borrarlo de los evangelios oficiales. María Magdalena fue testigo. Y hoy, después de siglos de silencio, esa verdad regresa para incomodarte. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo contradice lo que te enseñaron, sino que va a cambiar tu forma de orar para siempre. Jesús nunca dijo, reza más fuerte. Nunca dijo, repite palabras hasta cansarte. Lo que él enseñó fue algo que la Iglesia prefirió borrar. El Evangelio de Tomás, un texto que intentaron silenciar, guarda una chispa de esa verdad. Allí se lee, cuando hagáis lo que está dentro de vosotros, eso os salvará. Si no lo hacéis, eso os destruirá. Escucha bien esas palabras. No hablan de ritos externos, no hablan de templos, no hablan de obediencia ciega. Hablan de lo que está dentro de ti, de un poder que no necesita intermediarios. ¿Te has preguntado por qué nadie te habló de esto en la iglesia? Creciste escuchando que la oración era repetir letanías, arrodillarte, pedir como un mendigo, esperar con resignación. Pero los textos más antiguos muestran otra cosa. Jesús enseñaba a entrar en un estado de unión interior donde ya no había falta, porque todo ya estaba cumplido. No eran palabras. Era alineamiento. Una certeza silenciosa. En la memoria espiritual hay una escena que sigue viva. Jesús en una cueva, rodeado de sus discípulos. No mueve los labios. Cierra los ojos. Respira profundamente. Y de pronto, la atmósfera cambia. Una paz densa lo rodea como si la respuesta ya estuviera allí, presente, sin necesidad de pronunciarla. Algunos lo miran confundidos, esperando palabras mágicas. Pero María lo entiende. Ella percibe lo que los demás no ven. Entiende que orar no es hablar, es encarnar la certeza. ¿Te das cuenta de lo que significa? Si orar no depende de palabras, sino de sentir, entonces nadie puede controlarte con rezos impuestos. Y por eso lo callaron. El poder patriarcal necesitaba súbditos obedientes, no hombres y mujeres libres. Por eso la Iglesia oficial enseñó un Dios distante, severo, que escucha desde lejos. No un Dios vivo dentro de ti. No un reino que ya está en tu interior. Pregúntate esto. ¿A quién le convenía que olvidaras que llevas el reino dentro? ¿Qué pasaría si todos descubrieran que la verdadera oración no depende de templos, ni de autoridades, ni de sacrificios? El sistema entero se derrumbaría. La religión se volvería innecesaria, porque cada persona podría experimentar a Dios en lo íntimo, sin pedir permiso. Y eso fue lo que enterraron durante siglos. Mira lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese versículo estuvo siempre frente a tus ojos. Pero nunca te dijeron qué significaba exactamente esto. La verdadera oración sucede en el silencio interior, sin exhibiciones, sin palabras vacías. En secreto. En certeza. ¿Por qué crees que Jesús insistió en eso? Porque sabía que la repetición mecánica no conecta con Dios. Lo que conecta es el estado interior. Pero ese mensaje fue reducido a rituales, convertido en un sistema donde repites fórmulas, en vez de encender tu propio fuego interior. ¿Te has dado cuenta de la diferencia brutal? Una es dependencia. La otra es libertad. A ti te dijeron, si no recibes, es porque no rezaste lo suficiente. Si tu milagro no llega, es porque tu fe es débil. Pero lo que Jesús mostró es que no se trata de rezar más,
sino de orar de otra manera, de sentir como si ya hubiera ocurrido. Eso es lo que María entendió, y por eso la quisieron silenciar. ¿Qué más te han ocultado con esta manipulación? Te lo voy a mostrar con una historia. Una mujer se acerca a Jesús, enferma, desesperada. No tiene tiempo para rezos largos. No repite oraciones. Solo toca su manto con la certeza de que ya está sana. Y Jesús se detiene, la mira y dice: «Hija, tu fe te ha salvado». No tus palabras, no tu insistencia, tu fe, tu certeza. ¿Cuántas veces has suplicado, creyendo que eras pequeño? ¿Cuántas veces lloraste pidiendo algo que ya estaba sembrado dentro de ti? Todo ese tiempo el cielo no esperaba tus ruegos. Esperaba tu confianza. Esperaba tu certeza. Esperaba tu despertar. Entiende esto. Orar como Jesús enseñó no era suplicar. Era recordar. Recordar que lo que buscas ya fue dado. Que no estás vacío. Que no estás lejos. Que ya eres uno con Dios. Eso es lo que cambia todo. Y eso es lo que la religión temía. Porque un ser humano que sabe que ya lo tiene todo dentro, no se deja manipular por el miedo. No se somete a autoridades externas. No se siente esclavo de un sistema. Se levanta, se libera y empieza a vivir en plenitud. Ese es el secreto que estaba escondido en la frase: pide y se te concederá. No significa que repitas hasta cansarte. Significa que actúes y sientas como si ya hubiera ocurrido. Que vivas desde la certeza. Que tu interior grite: ya es mío. Ya está hecho. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si todos recuperaran este poder? ¿Cuántas cadenas se romperían? ¿Cuánto miedo se disolvería? Es hora de escribir en comentarios la palabra despertar. No para mí, para ti, para que marques el inicio de tu memoria espiritual. Hoy se abre una verdad que durante siglos fue silenciada. Y lo más incómodo aún no lo hemos dicho. Quédate. Porque lo que viene después es aún más difícil de aceptar. María Magdalena y el secreto del corazón no es una invención romántica. Es una verdad borrada. A ti te dijeron que la oración era súplica, que tenías que rogar, repetir fórmulas, mendigar la atención de un Dios distante. Pero en los textos que la Iglesia escondió hay otra enseñanza. El Evangelio de María dice con claridad: «Donde está la mente, allí está el tesoro». No habla de templos externos, no habla de sacrificios, habla de tu interior. ¿Te has preguntado por qué jamás escuchaste estas palabras en la misa? ¿Por qué callaron esta voz femenina que guardaba la memoria más íntima de Jesús? En la memoria espiritual veo a María observando a Jesús. No está recitando nada. Coloca su mano en el pecho y dice: «El Padre y yo somos uno». Su rostro no suplica, su corazón vibra certeza. Y la realidad responde. María lo entiende en silencio. Los demás lo observan confundidos. Aquí está la clave que fue borrada. Lo que pides no se pronuncia, se siente. No es la palabra, es la vibración de certeza en el corazón. ¿Qué significa esto para ti? Que mientras crecías repitiendo oraciones como castigos, había una enseñanza oculta que decía: el reino está dentro. Jesús mismo lo dijo en Lucas 5:21, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y sin embargo, ¿alguna vez alguien te enseñó a mirar hacia adentro? Tú creciste escuchando que María Magdalena era solo una pecadora redimida, apenas un pie de página en la historia. Pero los textos antiguos muestran otra mujer, discípula, testigo, guardiana del misterio. Ella entendió lo que los demás no. La oración verdadera no es súplica, es unión con el todo. Esa unión es la llave que la historia oficial te negó. Pregúntate, ¿qué pasaría si dejaras de mendigar amor, salud o abundancia y comenzaras a sentirlos ya como tu herencia?
¿Qué pasaría si tu corazón, en lugar de miedo y carencia, vibrara certeza y gozo? Eso fue lo peligroso. Porque un pueblo que sabe que el reino está dentro ya no obedece a hombres que se visten de intermediarios. Por eso redujeron a María al silencio. Por eso la transformaron en pecadora. Porque si su voz hubiera sobrevivido completa, hoy sabrías que no necesitas mendigar lo que ya habita en ti. Mira lo que dice también el Evangelio de Felipe, un texto prohibido durante siglos. El que ha conocido la verdad es libre. Y el libre no peca, porque el que peca es esclavo del pecado. ¿Te das cuenta del golpe? La libertad interior es el verdadero reino, y esa libertad no depende de repetir fórmulas, sino de despertar el corazón. Esa enseñanza fue callada porque no produce obediencia, produce libertad. Y la libertad era peligrosa. ¿Cuántas veces oraste con lágrimas pensando que Dios no te escuchaba? ¿Y si todo ese tiempo no era Dios el que guardaba silencio, sino el eco de una enseñanza mutilada que nunca te permitieron entender? Escucha esto y decide tú. Jesús mostró con su vida que la oración verdadera era un estado de unidad. María lo entendió, lo guardó, lo enseñó y fue callada. Pero esas palabras siguen vivas, esperando que tú las recuerdes. La miniatura y el título que viste no son un adorno. El secreto del corazón no es poesía barata. Es literal. El secreto está en que el corazón vibra certeza, no súplica. Y esa verdad, cuando la tocas, cambia todo. La historia oficial te dijo que tu corazón era débil, engañoso, incapaz. Pero los evangelios ocultos muestran lo contrario, que es el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces esperaste que alguien más te diera amor, te diera salud, te diera bendición? ¿Y qué pasaría si descubres que todo eso ya late dentro de ti, esperando ser sentido? Es incómodo, ¿verdad? Porque significa que la Iglesia te enseñó a vivir de rodillas cuando Jesús te enseñó a vivir en unidad. Y María fue testigo de esa unidad. Ese fue su verdadero lugar en la historia. No la prostituta arrepentida, no la mujer rota, sino la discípula que entendió el secreto del corazón. Hoy esa voz se abre paso otra vez, y no puedes ignorarla. Te lo digo de frente, lo entendimos mal. Y esa confusión nos convirtió en esclavos de la culpa. Pero la verdad se abre paso, aunque intenten callarla. ¿Qué más de María y de Jesús ha sido borrado de tu memoria? Esto que te acabo de mostrar duele, pero lo que viene después arde. Quédate. Lo que no quieren que recuerdes es que la base de tu fe fue manipulada. A ti te dijeron que la Iglesia fue la guardiana de la verdad, pero lo que no te contaron es que desde el siglo IV el poder político y religioso se unió para decidir qué podías creer y qué no. Cuando Constantino convocó el Concilio de Nicea, no buscaba preservar la voz de Jesús, buscaba consolidar un imperio dividido. Por eso los textos que hablaban de poder interior, de unión directa con lo divino, fueron declarados heréticos. No porque fueran falsos, sino porque eran peligrosos. Escucha el Evangelio de Felipe. La verdad no vino al mundo desnuda, sino en símbolos y en imágenes. ¿Te das cuenta? Era un código. Una enseñanza destinada a los que sabían mirar más allá de las palabras. Pero al pueblo lo entrenaron para no mirar, para aceptar lo que otros decidían por ellos. Te lo voy a mostrar con una imagen. Imagínate los textos originales, copiados en pieles y papiros, siendo arrojados al fuego. Imagínate a monjes obedientes seleccionando solo las frases que reforzaban la obediencia, mientras obispos furiosos tachaban con pluma los pasajes que hablaban de la unión sagrada entre hombre, mujer y Dios. Esa es la escena ancestral que todavía pesa sobre tu fe. ¿Te has preguntado por qué casi nada en la Biblia habla del poder del corazón, pero sí tanto sobre culpa, sacrificio y sumisión? La manipulación fue simple. Necesitaban un pueblo incapaz de leer símbolos, un pueblo que rezara con miedo, un pueblo convencido de que el milagro dependía de un intermediario. Por eso la figura de María Magdalena fue borrada,
Por eso los evangelios gnósticos fueron escondidos, y por eso tú creciste creyendo que el deseo era peligroso. Porque un pueblo que teme a su propio deseo jamás se levantará en libertad. Jesús enseñaba otra cosa. Mira lo que dice en Marcos 11 y 24, todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y será vuestro. No dijo suplicad, no dijo esperad si es la voluntad de otro. Dijo, creed que ya lo habéis recibido. Esa frase era dinamita. Porque si tú entiendes que ya eres portador de la bendición, ¿qué poder queda en manos de los que se proclaman intermediarios? ¿Qué sacerdote puede controlar tu fe si sabes que el milagro ya vive en ti? Puedes sentirlo. Ese versículo es la herejía intolerable. La enseñanza más peligrosa para un sistema que necesitaba súbditos y no creadores. Te hicieron creer que tu fe era pequeña, que no orabas bien, que no eras digna. Pero lo que estaba mutilado no eras tú. Era la enseñanza misma. La fe que recibiste fue una versión incompleta, recortada para mantenerte dependiente. Pregúntate, ¿cuántas veces sentiste que no eras escuchada cuando en realidad estabas orando con un mapa roto? ¿Cuántas veces confundiste silencio de Dios con la censura de los hombres que borraron sus palabras? Escucha también esto. En el Evangelio de María se dice que Jesús le reveló a ella enseñanzas que los otros discípulos no entendieron. Y cuando ella habló, Pedro la interrumpió, dudando de su autoridad. Esa escena no es simbólica. Es el reflejo de una lucha que sigue viva, la voz femenina silenciada, el poder interior reducido a obediencia externa. No es extraño que durante siglos te enseñaran a desconfiar de tu cuerpo, de tu deseo, de tu voz, mientras exaltaban la obediencia ciega. ¿No ves la estrategia? Porque un corazón sometido no cuestiona. Un corazón culpable se arrodilla antes de preguntar. Es hora de recuperar la memoria. Por eso te pido que escribas la palabra memoria en los comentarios. Porque recordar es revelarte. Recordar es sanar la herida más profunda, la de haber creído que estabas incompleta. Mira lo que todo esto significa para ti ahora. El bloque que hemos vivido juntos lleva el nombre que viste en la miniatura, la Iglesia y el control del deseo. Y ya entiendes por qué. No es un título atractivo. Es la denuncia de cómo apagaron tu poder, cómo convirtieron tu deseo en sospecha para controlar cada parte de tu vida. Pero aquí no termina. Lo que te mostré ya es incómodo, pero lo que sigue va a doler aún más. Porque si se atrevieron a manipular la oración y a callar el corazón, ¿qué crees que hicieron con la verdad sobre el cuerpo y la unión sagrada? Quédate, porque ahí está la revelación que puede cambiarlo todo. Lo que nunca se atrevieron a contarte es que hubo momentos íntimos entre Jesús y María Magdalena que fueron borrados de la historia. Instantes que mostraban otra fe, otra forma de estar frente a Dios, sin templos ni jerarquías, solo con el corazón desnudo. Te lo voy a mostrar con una escena que nadie te predicó jamás. Una noche, bajo un cielo encendido de estrellas, Jesús y María se sientan en silencio. No hay multitudes, no hay sermones, solo la cercanía de dos almas. Y entonces se le dice una frase que jamás escucharás en misa: el que ha comprendido el sentido de este mundo ha encontrado un cadáver, y el que ha encontrado un cadáver, del no es digno el mundo. Evangelio de Tomás. Palabras que te sacuden, ¿verdad? Palabras que hablan de un desapego total de lo externo, de la muerte de las apariencias, de la liberación de lo que esclaviza. María llora, pero no porque no entienda, sino porque sabe que ese poder interior que le entrega será ridiculizado, perseguido y finalmente enterrado bajo dogmas. Llora porque entiende que lo que vibra en el corazón no cabe en los decretos de los hombres. ¿Te das cuenta de lo que significa? Jesús le enseña que orar no es pedir permiso, no es repetir frases. Es un estado de conciencia. Es entrar ya en el gozo de lo cumplido, sentir que lo que anhelas ya está vivo dentro de ti. Pero esa enseñanza fue borrada. Y en su lugar nos dieron rezos mecánicos, letanías vacías, palabras repetidas sin vida.
A ti te dijeron que la oración era suplicar. A ti te enseñaron que si no obtenías respuesta era porque tu fe era débil. Pero la verdad es que la manipulación fue intencional. Porque un ser humano que ora desde el gozo, que ya se sabe completo, no se arrodilla ante ningún poder. ¿Te has preguntado por qué tantas veces rezaste sintiendo que no había respuesta? ¿Por qué repetías palabras con los labios mientras tu corazón estaba seco? No era culpa tuya. Era el efecto de una enseñanza mutilada. Te hicieron creer que estabas incompleta, cuando en realidad estabas entrenada para no escuchar la voz que ya ardía en ti. Mira la contradicción. Jesús decía, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 5:21. Dentro. Y sin embargo tú creciste buscando afuera, obedeciendo a quienes te convencieron de que ellos tenían la llave. Esa es la manipulación más grande, sacarte del lugar donde el reino ya estaba y ponerte a mendigar donde nunca lo ibas a encontrar. La noche sagrada de Jesús y María Magdalena no era un ritual prohibido ni un secreto pagano. Era el recuerdo de que la oración es un puente directo entre tu ser y la fuente de todo. Sin sacerdotes, sin estructuras, sin miedo. ¿Puedes imaginar lo que habría pasado si esa enseñanza hubiera sobrevivido intacta? No existirían millones de personas rezando con culpa, pensando que no son dignas. No existiría la idea de que debes sufrir para agradar a Dios. La escena es clara. Jesús coloca su mano en el pecho y le muestra a María que el verdadero altar no es de piedra, es el corazón. Ese gesto lo cambia todo. No necesitas que alguien bendiga tu voz. No necesitas repetir fórmulas. Necesitas sentir. Y eso, precisamente, fue lo que borraron. ¿Escuchas la ironía? Se nos dijo que la oración era obediencia, cuando en realidad era libertad. Se nos dijo que era súplica, cuando en realidad era certeza. ¿Qué más te han ocultado que todavía hoy rezas como esclava en lugar de como hija? Quiero que te quede grabado algo. El recuerdo de esa noche sagrada no está perdido. Está vivo en ti. Cada vez que oras desde el corazón y no desde el miedo, esa memoria ancestral se despierta. Y ahí comienza tu verdadera fe. Ahora entiende por qué en la miniatura viste estas palabras. El recuerdo de una noche sagrada. Porque no es una metáfora. Es una verdad histórica y espiritual que fue escondida. Y si la recuperas, tu manera de orar cambia para siempre. Pregúntate, ¿cuántas cadenas sigues cargando porque te dijeron que no eras digna de hablar directamente con Dios? ¿Cuántas veces has dejado de creer en ti misma porque pensaste que tu voz no era suficiente? Ese engaño termina hoy. Pero lo que viene es aún más profundo. Porque si borraron la enseñanza sobre la oración, imagina lo que hicieron con la verdad sobre el cuerpo y la unión sagrada. Quédate, porque esa revelación es la que más temieron y es la que más podría liberarte. Durante siglos te dijeron que el poder estaba fuera de ti. Te enseñaron a arrodillarte, a pedir como un mendigo, a esperar que alguien en el cielo decidiera si eras digno o no. Pero Jesús jamás quiso levantar templos de piedra. Quiso despertar templos vivos en cada ser humano. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. No se lo dijo a los sacerdotes. No lo reservó para una élite. Lo dijo a todos, incluidos los olvidados, los despreciados, los que jamás fueron escuchados. Y ese fue el comienzo de la amenaza. Porque si todos somos luz, ¿qué papel queda para los que gobiernan con miedo? Escucha esto y decide tú. María Magdalena lo entendió como pocos. Ella no escuchó esas palabras como un consuelo. Las encarnó como un llamado. Comprendió que la oración no es un discurso, no es repetir frases que se vuelven aire vacío. La oración es un estado de conciencia. Jesús le mostró que pedir es entrar en el gozo del cumplimiento. Que regocijarte como si ya lo hubieras recibido es la señal que mueve todo lo invisible hacia lo visible. ¿Te has preguntado por qué ese detalle fue borrado?
Porque un corazón que sabe sentir lo concedido ya no necesita obedecer a nadie. Y eso no conviene al poder. Mira lo que dice el Evangelio de Felipe. La verdad no vino al mundo desnuda, sino en símbolos e imágenes. El mundo no la recibirá de otro modo. ¿Lo ves? Ellos sabían que el lenguaje del Espíritu no es teoría, es vivencia. María no necesitaba templos ni sacrificios. Sabía que el templo estaba en su interior. Y por eso su voz fue ridiculizada y silenciada. A ti te dijeron que orar era suplicar, que la fe era esperar resignado, que la humildad era sentirte indigno. Pero el mensaje original fue lo contrario. Jesús decía, si crees, recibirás todo lo que pidas en oración. Mateo 9:22. Esa frase no habla de esperanza pasiva. Habla de certeza encarnada. De sentir ahora lo que deseas, como si ya estuviera aquí. ¿Cuántas veces repetiste palabras sin sentir nada en el pecho? ¿Cuántas veces doblaste rodillas creyendo que tu voz no era suficiente? Ese vacío no era tuyo, era impuesto. Te lo voy a mostrar con un contraste claro. La Iglesia enseñó, espera, sométete, acepta. Jesús enseñó, siente, cree, enciende. ¿Notas la diferencia? Uno te reduce, el otro te devuelve la herencia de Hijo de Dios. Y aquí aparece lo más incómodo. El título de este bloque habla de un regreso. El regreso del poder interior. Porque ese poder fue tuyo desde el inicio, pero lo escondieron bajo siglos de miedo. Hoy vuelve como un recuerdo que no puede ser apagado. Y tú decides qué hacer con él. ¿Qué pasaría si esta noche en vez de suplicar agradeces como si ya lo tuvieras? ¿Qué pasaría si en vez de repetirte que estás roto, eliges sentirte completo? No son preguntas retóricas, son puertas. Si las cruzas, tu vida deja de ser obediencia y empieza a ser creación. María Magdalena lo supo, lo proclamó, y por eso dijeron que su palabra no valía. Pero aquí está de nuevo, frente a ti. ¿Qué más te han ocultado que aún no te atreves a mirar? Ahora entiende esto. El mundo te dijo que estabas separado de Dios. Pero la verdad es que siempre fuiste uno con Él. Ese es el secreto enterrado bajo miedo y amenazas. Ese es el fuego que no se apaga. Y es tu herencia. Es hora de reclamarla. Quiero que lo sientas con tu propia voz. Deja un comentario con la palabra herencia. Porque esta no es una idea bonita. Es tu herencia divina. Y quien se atreve a sentirla, ya no puede ser esclavo jamás. ¿Estás listo para dejar de ser un mendigo del cielo y comenzar a vivir como heredero de la luz? Jesús nunca quiso súplicas vacías. Quiso despertar en ti la certeza de que ya eres uno con Dios. Y hoy, la voz de María Magdalena te lo recuerda. Pide, sí, pero pide sintiendo que ya está hecho. Esa es la llave del reino. Y recuerda, no estás solo. Dios va contigo, y yo también.